Más asuntos que acercarles, que contarles o canalizar. De nuevo el Supremo, de alguna forma u otra, al igual que pasó con el tema de las hipotecas, vuelve a la palestra informativa, se hace protagonista con una sentencia que, en fin, de alguna forma sienta precedente, aunque con matices, ¿no? Yo les comentaba antes de la pausa que es la primera vez que el Tribunal Supremo, el Alto Tribunal, se pronuncia en este sentido, pero no es la primera vez que se logra una sentencia de este tipo. A modo de titular, lo que aparecía en prensa, los divorciados perderán el derecho a usar la casa familiar si conviven con otra pareja. El Supremo dice que al entrar en un tercero donde vive el progenitor con los hijos a cargo se pierde el carácter de piso familiar. Esto que acaba de aparecer en escena hace 11 años, aquí en nuestra ciudad, una abogada almeriense, pues digamos que llevó a cabo una sentencia, o sea, ganó un caso que tiene que ver mucho con esto y de alguna forma sentó precedente, abrió una puerta importante que tiene que ver con el mismo caso que ahora mismo el Alto Tribunal se acaba de pronunciar. Es que es experta en derecho de familia, en alguna ocasión ha estado en este plató, con más de 30 años en ejercicio profesional, es miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia, de las juntas directivas de las más pioneras asociaciones de juristas de derecho de familia, tanto a nivel nacional como internacional. Isabel Bonilla, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Cuando esa mañana o esa noche, no sé cuándo te comunican o cuándo sabes, ¿no? Pero en fin, cuando uno por la mañana escuchando la radio o viendo la prensa te topas con esta noticia y dices, a mí esto me suena, ¿no? Yo esto lo he vivido, lo he vivido como letrada, ¿no? Hombre, Hace 11 años, ¿eh? 11 años. La Esto satisfacción fue muy grande, porque significa que aquello por lo que ha estado luchando, buscando situaciones equilibradas y justas en derecho de familia, pues como usted ha dicho, el Alto Tribunal, en una sentencia de pleno, es decir, una sentencia vinculante para los demás tribunales, pues ha dicho que llevábamos razón en Almería hace 11 años. ¿Qué pasó hace 11 años cuando ganase este caso? Esto fue pues, algo realmente pionero. Fue pionero y tengo que decir que la Audiencia Provincial de Almería, que dictó esta sentencia en marzo del año 2007, fue muy valiente porque abrió un camino que no estaba abierto. En esta materia hay muchas veces que se tienen muchos prejuicios y no se ahonda ni se profundiza realmente en la búsqueda de esos pronunciamientos y soluciones que realmente sirvan para la familia. Y fue capaz de dar esta solución que ahora el Tribunal Supremo ha dicho que es totalmente correcta y que además vincula a todos los tribunales en los que se aplique el Código Civil en España. Es normal que este tipo de casos, no quiero restarle importancia ni mucho menos, pero es algo normal que se eleve al Alto Tribunal, que sea el Supremo el que dicte sentencia ante casos como este. Es normal porque imagínese usted que si a mí no me hubieran dado la razón, claro, pues se puede recurrir al Tribunal Supremo. El problema es que muchas veces, pues por falta de decisión o por falta de conocimiento, no se resuelven los casos o no se llevan al Alto Tribunal. Hay veces que, como le decía anteriormente, supone remar contra corriente. El cliente piensa que corre un riesgo, el abogado que quizás no está especializado en materia de derecho de familia, teme también llevar a su cliente a un recurso de casación para después perderlo. Entonces, por eso le decía que la sentencia de Almería fue muy valiente al pronunciarse en este sentido cuando no la había, y nosotros no tuvimos que recurrir en casación porque la tuvimos. Y ahora ya el Supremo, en esta materia, le dice a todas las audiencias provinciales, cuando lleguen recursos, que así es como tienen que actuar. Y esta sentencia ha marcado un hito, la sentencia del Tribunal Supremo. Vamos, si te parece, Isabel, a analizar un poco, por explicar un poco a la gente que está en casa, porque esto quizá me da la impresión que chirría un poco al oído a la gente que se ha topado con esta noticia o que escucha hablar sobre el particular, ¿no? Pero por analizar un poco realmente en qué consiste la sentencia del pues, Supremo. Lo fundamental de esta sentencia significa que si hay dos progenitores y uno de ellos se ha quedado con la atribución de la custodia de hijos menores, se le ha atribuido el uso de la vivienda familiar y el otro progenitor, el no custodio, ha salido. Esa situación se mantiene. Vale. Pero si el progenitor que se ha quedado en la vivienda convive maritalmente con su pareja en el domicilio familiar, ese domicilio pierde el carácter familiar,
porque se ha constituido una familia distinta y diferente a aquella por la cual se le atribuyó ese uso al progenitor custodio. El Tribunal Supremo lo que ha venido a decir es que se extinga la sociedad de gananciales si no se ha extinguido, y a partir de esa extinción ya no tiene derecho ese cónyuge a seguir utilizando esa vivienda con el privilegio que le estaba dando antes el tener la custodia. No se mueve, es solamente que se busca el equilibrio, se busca la equidad con una respuesta adecuada y justa a esa situación. ¿Hay un trasfondo de protección al menor, de protección a los hijos, o tiene que ver más bien con los bienes gananciales? Mire, esta sentencia, que ya también en la Audiencia Provincial de Almería se analizaba, hace un estudio y centra perfectamente el interés del menor. Y dice que el interés del menor no es algo abstracto, etéreo, que esté por ahí, sino que hay que valorar todas las circunstancias concurrentes, las familiares, las económicas, las sociales, las culturales, y hay que dar una respuesta para que se evite el que el menor pueda sus derechos resultar lesionados, pero en modo alguno resultar lesionados, porque hay que adecuar ese supremo interés del menor. También hay que tener en cuenta los intereses de sus progenitores, claro, y conciliarlos. Es lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Hay que conciliar ese interés del menor con los intereses de los progenitores. ¿Y qué va a pasar a raíz de esta sentencia? Pues que en aquellos casos se van a interponer las demandas de modificación de medidas para que, si no se ha liquidado la sociedad de gananciales, se liquide. Y entonces el progenitor custodio pueda optar a quedarse con la vivienda, lo mismo que puede optar el no custodio, o a que se venda y con su dinero comprar otra. Ese equilibrio de intereses de los progenitores con el interés del menor, teniéndolo en cuenta, posibilita mucho el que no se produzcan situaciones que pueden, a través de los cónyuges, afectar también a ese interés del menor, cuando no se adecuan las soluciones que se están dando que sean justas. Es decir, ese equilibrio y esa justicia para los progenitores está llevando a una mejor protección del interés del menor. O sea que esa nueva pareja puede entrar y salir de esa casa, lo que no puede es quedarse a vivir. Por decirlo y resumirlo de forma no se trata de coloquial. Impedir en modo alguno la libertad de nadie, ¿no?, de rehacer una vida. Claro. Eso sería absurdo, porque además no es el objeto, ni el contenido, ni es la solución que está dando el Tribunal Supremo y que dio la Audiencia Provincial de Almería. Cada progenitor es libre de mantener las relaciones que quiera. Lo que pasa es que esa libertad no puede ir en contra de los derechos del progenitor no custodio, permitiendo una situación que es claramente abusiva. Puede mantener toda la relación que quiera, establecer una nueva familia, pero en una nueva vivienda, porque esa vivienda ha perdido el carácter de vivienda familiar de la primera familia. De la primera familia. A pesar de que los hijos, con el consentimiento de los hijos, le tengan mucho cariño a esa nueva pareja, pero estamos hablando de que no. Claro, pero puede perfectamente. La atribución del uso de la vivienda familiar es un derecho que se le otorga al progenitor custodio en unas circunstancias determinadas. Cuando esas circunstancias varían, fíjese que la convivencia de un progenitor con otra tercera persona tiene una influencia en el derecho de familia. Por ejemplo, la pérdida de la pensión compensatoria. Porque no es que no nos mantenga en una situación igual, afecta a los progenitores, afecta también a los hijos. Y hay que dar una respuesta a esa nueva situación. Por eso tendremos que interponer, y ya con toda seguridad, modificaciones de medidas en los juzgados para que equilibren. Fíjese, se equilibra esa situación que anteriormente era totalmente injusta. Volver a verse las caras, en definitiva, me da la impresión, en algún caso, ¿no? Un hito, sin lugar a dudas, en el derecho de familia. Por eso, lo que siempre, en alguna ocasión que hemos hablado, Isabel, lo que se aconseja es un acuerdo previo como mejor solución, ¿no? En este caso y en todos los casos. El derecho de familia, y sobre todo para los menores, y también para la calidad de vida de los progenitores, no es comparable cuando llegamos a acuerdos. Pero los acuerdos tienen que ser buenos, tienen que ser equilibrados, tienen que satisfacer el interés de ambas partes y, por supuesto, siempre tener en cuenta el interés del menor. No tiene comparación cuando
estamos en contencioso. No obstante, si tenemos que ir al juzgado, es una reivindicación del derecho de familia, de la Asociación Española de Abogados de Familia, y es una vergüenza, también le digo, que el legislador no se haya preocupado todavía de que tengamos unos jueces especializados con una jurisdicción especial de derecho de familia. Son jueces, tienen que tener esa especialización, son fiscales, son equipos psicosociales. ¿En ese punto estamos? Así está, cada vez que vengo aquí, siempre le voy a estar diciendo esto sí. hasta que no lo consigamos. Hasta que no se consiga. Y como ve usted que soy luchadora, pues al final lo conseguiremos. Bueno. Pero es necesario de todo punto el que tengamos esa jurisdicción. Dependemos y tenemos jueces muy responsables, pero porque ellos se forman en derecho de familia, no porque le obligue para ocupar el puesto de juez de familia una especial formación, ni a los fiscales tampoco, ni a los equipos psicosociales tampoco. Bueno, a ver si se consigue eso. Y los abogados también tendremos que especializarnos. Yo soy especialista en derecho de familia, pero sí la formación es algo que va en beneficio del menor y en beneficio de todos los ciudadanos. Más sobre derecho de familia, al margen de esta sentencia del Supremo. El primer Congreso de Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia se va a celebrar durante la semana que viene, 5, 6 y 7 de diciembre, en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y hasta allá se va Isabel Bonilla. Hasta allá me voy. Sí. Y con una ponencia muy interesante vamos a tratar la evolución del derecho de familia en España, vamos a hablar de la custodia compartida, de los alimentos, en fin, de las distintas instituciones en España, y es interesantísimo porque es como traer savia nueva. Manifestamos allí también nuestras deficiencias, nuestros logros. ¿Hay autocrítica cuando existen este tipo de congresos, Isabel? Claro que sí. Sí, ¿no? Hombre, fíjese si yo puedo criticar, empezando por la jurisdicción. Empezando, también fíjese, el propio Tribunal Supremo analiza que el legislador no... el Tribunal Supremo está dando una respuesta porque el legislador no la ha dado al derecho de familia. En concreto, con el artículo 96, todo lo que está estableciendo el Supremo a través de esta y otras sentencias es un gran avance, pero no nos da la respuesta el legislador, no nos tiene esa regulación. El Supremo va llenando todas estas lagunas con una interpretación válida y que da respuesta a la sociedad actual, pero el legislador está totalmente obsoleto. También se ha logrado tenemos muchos logros, pero a base de una lucha de conquista. Pero se van conquistando, ya lo creo claro que sí. Que Esto, volvemos a ver, es un hito en el derecho de familia, esta sentencia del Alto Tribunal. Porque es vinculante al ser de pleno y va a abrir la puerta a que finalmente se resuelvan estos problemas que mucho daño está también haciendo a familias porque no hay equilibrio. El equilibrio es fundamental en convenios y es también fundamental en pronunciamientos judiciales. Hace 11 años Isabel Bonilla lograba esta sentencia en la Audiencia Provincial, igual al Supremo, en relación al uso de la vivienda familiar de los divorcios. Como siempre, un placer verte, Isabel. Gracias Igualmente, por la visita. Gracias a usted. Hasta la próxima. Ayer les puse un pequeño tráiler de un documental que se proyectaba en la Biblioteca Villa Espesa, pero no pudimos ofrecer una pequeña entrevista con miembros de las personas que organizaban. El lado oscuro del carbón es el título del documental. Greenpeace, que está tras esta historia. En el audiovisual, médicos, exmineros, activistas y asociaciones vecinales explican las consecuencias de la quema y en la producción del combustible fósil. Recuperamos son 4 o 5 minutitos. Nos tendría quiero recordar Juan Domínguez, que es Manolo Sola, quien estaba contigo ayer por la tarde en la Villa Espesa. Adelante, cuéntanos. Sí, efectivamente, Joaquín, El lado oscuro del carbón es el título del documental que se va a proyectar en unos minutos aquí en el Salón de Actos, precisamente de la Biblioteca Villa Espesa. Manuel Pérez Sola, que es miembro de Greenpeace, es la persona que nos atiende aquí en nuestro programa. Manolo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Está en todos sitios, hijo mío. Bueno, pues los activistas ecologistas tenemos que estar, hay muchos frentes abiertos y tenemos que estar en muchos sitios luchando, pero bueno, afortunadamente vamos consiguiendo cada vez más adeptos y crear más conciencia entre la ciudadanía. Bueno, el título ya lo dice todo, El lado oscuro del carbón. Sí, lo que hacemos en este documental es un repaso de cuál es la situación del carbón en España, tanto la extracción, la problemática que hay en las cuencas mineras, sobre todo en Asturias, en León, en la zona de Teruel, y luego las centrales térmicas que consumen carbón, entre ellas la de Carboneras, que también sale en el documental.
Creo que son 4 puntos los de la geografía española que han sido seleccionados, no a gusto, sino lógicamente porque tiene una base, y uno de ellos es Almería. Almería porque la central de Carboneras es la central térmica de carbón que produce más contaminación atmosférica, pues está entre las tres más contaminantes de España y entre las 30 más contaminantes de Europa. Y la Unión Europea pues ha fijado 2025 como último año en el que esas centrales pueden estar en funcionamiento, quemando carbón. Y bueno, pues lo que intentamos con este documental es, aparte de ver todas las problemáticas que hay asociadas a esa contaminación, de salud, medioambientales, sociales, pues también que nuestro gobierno se tiene que poner las pilas porque 2025 está ahí mismo y lo que hay que hacer es una transformación, es decir, hace falta que siga habiendo producción eléctrica, pero claro, el carbón no es la forma más idónea, y menos un carbón como el de España, que lo vamos a ver en el documental, que es de muy mala calidad, que produce mucho CO2, que tiene poco rendimiento y que hay que importarlo en gran medida para suministrar a esas centrales térmicas. Almería, León. Almería, León, Teruel y Asturias. Y en el documental de Almería, ahí apareces tú. En el documental aparecemos varias personas. La idea era que se pudiese enfocar la problemática que genera pues, desde el punto de vista de la salud. Intervienen, por ejemplo, antiguos mineros de Asturias que han sufrido enfermedades respiratorias, cardíacas, incluso algunas personas que tienen familiares que han muerto de cáncer como consecuencia directa de estar expuestos durante mucho tiempo a la contaminación de las minas y de las térmicas. Intervienen también personas de Teruel, donde hablan de cómo lo complejo que es que una comunidad dependa exclusivamente de una sola actividad, en este caso pues de la minería. En el momento que la minería no funciona, pues produce un paro tremendo porque no hay diversificación, ¿no? Y aquí pues lo que hablamos es de las posibilidades que tiene un entorno como este, con una cantidad de horas de sol tremenda, con viento estupendo para generar otro tipo de energía limpia y además en una zona cerca del parque, bueno, en las mismas puertas del Parque Natural de Cabo de Gata, que tiene unas posibilidades turísticas tremendas y que esto pues es incompatible con ese tipo de turismo. Bueno, dos cuestiones rapidicas para terminar. La primera, después del documental, lógicamente lo más importante que es esa charla coloquio, ¿no? Efectivamente, vamos a hacer una tertulia con los asistentes, van a venir algunas personas también de Carboneras, algunos técnicos que han estudiado pues todas las enfermedades asociadas respiratorias a la contaminación atmosférica y también vamos a hacer algunas actividades en la central térmica en estos próximos días en toda España. Pues precisamente para eso, para fortalecer eso que te decía al principio, una cumbre que va a haber en Polonia. Te quería preguntar ahora, que creo que en Polonia el día 2 de diciembre, me parece que la cumbre de lo que sería el G20, que ahora me parece que es G23, donde se va a abordar lo que es el tema del cambio climático. Efectivamente, es la COP23, es el estudio del cambio climático, cómo afecta las emisiones de CO2 y lo que estamos intentando, pues desde los grupos ecologistas, también de los movimientos sociales, de afectados por las enfermedades, crear opinión y fortalecer a la Unión Europea en la decisión que va a tomar de que se cierren definitivamente en el 2025 las minas que extraen el carbón en toda la Comunidad Europea y la quema de carbón para producir corriente eléctrica. Manolo, gracias por dos cosas, por atendernos y sobre todo y por encima de todo por haberlo explicado también. Muchas gracias a vosotros. Manuel Pérez Sola, como decíamos, miembro de Greenpeace, que es precisamente quien organiza esta proyección del documental y posterior charla que va a tener lugar aquí, como decía, en el Salón de Actos de la Biblioteca Villa Espesa, El lado oscuro del carbón. Eso fue ayer tarde, repito, les puse para concluir el programa de ayer un pequeño tráiler de un documental muy interesante, como digo, sobre todo por lo que cuentan, ¿no? El lado oscuro del carbón, las voces silenciadas. Vamos con una gala. Se presenta este sábado, día 1 de diciembre. Ya el año pasado estuvieron a punto de llevarla a cabo, pero, en fin, algo sucedió que no pudo ser. Pero ya este año lo tenía controlado, incluso con cartel, que vamos a ver. Es la primera gala solidaria por la lucha contra el SIDA. Esto lo organiza la asociación Colega. Hay una cena cóctel, por cierto, en beneficio de Acción Solidaria para la compra de medicamentos antirretrovirales con dirección a Venezuela. Natalia Ronco, Gabinete de Prensa de Colega, bienvenida, buenas tardes. Yo sé que el año pasado estabais ahí intentando hacerla y al final no pudo ser. El año pasado empezamos tarde y se nos montó con otras cosas y esto tiene mucho trabajo. Una gala no es de un día para otro, pero este año nos hemos puesto con tiempo y con muchas ganas y con mucha ilusión y
y va a salir adelante. El tema del SIDA en alguna ocasión lo hemos hablado, cuando llega el día, ese día del calendario que nos indica, que nos cuenta, que hay que reflexionar, que esto sigue existiendo y verdaderamente sigue existiendo, ¿no? Pues claro que sigue existiendo, lo que pasa es que ya no le hacemos caso, tuvo su boom, como tú sabes, y como yo sé, en los 80, y claro, ahí mucha gente murió, pero como ahora se ha convertido de alguna manera, siempre que tengas acceso a los medicamentos, en una enfermedad crónica, pues se le está quitando importancia y entonces pues repuntan los contagios, la gente se relaja en cuanto a la protección, a la hora de tener relaciones, en fin, todo esto. Sin datos, pues sí, por no ofrecer datos, pero esto quería preguntarte, tú que acabas de decir, ¿no? Si más o menos se mantiene, si ha subido un poco por esta relajación a la que hace referencia. Hay como un repunte, va muy lento, pero sí que hay un repunte, sobre todo en la gente joven. Nosotros, como tú también sabes, nosotros hacemos las pruebas del VIH, ¿no? Afortunadamente son muy pocos los positivos que tenemos, pero los tenemos. Y nos damos cuenta que cada vez viene gente más joven a hacerse esta prueba, y si vienen es porque han tenido conductas sexuales de riesgo, es decir, sin preservativo. Este es el foco de contagios es a través de aquí, mucho más que como era antes, ¿no? Que era mucho por inyectarse. Claro. Pero ahora es mucho por las relaciones sexuales. Y esto afecta, aunque nosotros somos un colectivo que defendemos los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, esto no tiene ningún color, esto afecta a cualquier persona. Tiene que ver con ese Día Mundial de la lucha contra el SIDA, ¿no? El sábado 1 de diciembre hablamos de... ¿Dónde era esto? Que se me ha ido. En la Escuela Municipal, de Música y Artes, en la EMA. En el Obispo de Vera. Sí. Bueno, tienes como maestra de ceremonias a la amiga Mar Segura, sí, por ejemplo. Tenemos muy buen cartel. Sí, yo estoy muy contenta porque, y además incluso como tenemos 3 horas y media más o menos de gala, 4 si el director de la EMA nos deja, son muchas cosas, y también hemos pensado que una gala también es para que la gente socialice, hable todo eso. Entonces hemos quitado alguna cosilla que teníamos más en mente, pero en principio tenemos maestra de ceremonias, que tenemos a Mar Segura. Tenemos actuaciones de música, tenemos desfile de moda, tenemos pujas, tenemos sorteos, tenemos un montón de cosas. Sí. Con respecto a la música, Mar Benzal y Juan Malinde, que si no los han visto en directo, no los han escuchado, tienen la oportunidad, que son buenísimos. Buenísimos. Una pareja artística fantástica. Hemos tenido mucha suerte con ellos y además con la disposición que han tenido. O sea, fue decírselo y enseguida decía que participaban. Y Sergi Regal, que presta, en fin, pues su moda, sus vestidos, sus trajes para sí, junto a las modelos de Navarro Pasarela. Rosalía Navarro. De Rosalía Navarro. Ella pone las azafatas y modelos y Sergi pone el desfile, vamos, la ropa que van a llevar en el desfile. ¿Código de vestimenta rojo y blanco? Por supuesto. Lo hemos ampliado. Realmente yo quería hacerlo solamente de rojo, porque tú sabes que el color de la lucha contra el SIDA es el rojo. Pero vimos que va a ser complicado, que las mujeres a lo mejor lo tenemos más fácil, ¿no? Sí. Pero entonces lo hemos ampliado un poco a que también se puede venir de blanco, pero el detalle rojo tiene que estar, y además tiene que ser visible. Claro que no vale ponerse el lacito y ya, ¿no? Esto es una cosa... Todo el salón de actos donde se va a celebrar, todo el mundo ahí ve de rojo y blanco. De rojo, además. De lo que se trata. Y el edificio iluminado de rojo. Es chulísimo. Sí, todo rojo. Sábado 1 de diciembre, 8:30 de la tarde. ¿Qué precio le ponemos a la entrada? La entrada, que es un donativo solidario, y ahora hablamos de Acción Solidaria, que son fantásticos. La entrada son 45 euros, pero de todas maneras hay un cubierto cero. Aquí quien quiera colaborar, si son 5 euros, bienvenidos sean. Si son 10, bienvenidos sean. Vale. Es una cena cóctel, lo que estamos hablando. Es cena cóctel, es desfile, es actuaciones de música, son sorteos, son pujas, y todo va a parar a esta ONG. Vale. Pero he dicho salón de actos, ¿se va a hacer en la cuarta planta? No, en la cuarta planta, sí, claro. en la cuarta planta. Una cena cóctel es arriba, donde se puede sentar uno. Arriba, sí. Es una terraza, un ático fantástico lo que han hecho ahí. Espectacular, Está gustísimo, gustísimo. Es un sitio ¿Qué me quieres contar de Acción Solidaria? Pues Acción Solidaria es una ONG que trabaja en Venezuela y pertenece es socio fundador de Covida, que son un grupo de ONGs que se dedican a la salud mundial, y ellos en particular prestan un servicio integral, una ayuda integral para las personas que portan o que portan VIH o están enfermas de SIDA, en todos los ámbitos, desde medicamentos hasta ayuda legal, hasta asesoramiento psicológico. Y nosotros, pues por supuesto, todo lo que se recaude de esta gala, de este donativo solidario, va a parar a ellos. Bueno, ¿por qué este país en concreto? ¿Por qué Venezuela?
Pues trabajan con Venezuela porque no podemos negar que Venezuela lleva una Sí. temporada larga Ya con lo una creo. crisis humanitaria. Ya lo creo. Y Venezuela, por elegir uno que lo necesita, pero también se necesita en África, también se necesita en todas partes. Demasiados países. Nosotros, como el poder que nosotros tenemos no es demasiado amplio, pero lo que podamos hacer, hemos dicho, mejor enfocamos y que se pueda llevar un buen cargamento de medicamentos antirretrovirales. Y el mensaje, que el SIDA desgraciadamente sigue existiendo, así que no hay que bajar la guardia ni relajarse. Y que tenemos que implicar a la sociedad, Joaquín, que toda la sociedad almeriense, yo lo que quiero que toda la sociedad almeriense mire este día, piense que puede echar una mano y que esto nos puede tocar a cualquiera. Claro. Sábado 1 de diciembre, 8:30, en la cuarta planta, en la Escuela Municipal de Música, hoy pues bueno, hay un poco de todo. Cena cóctel, hay música en directo, hay moda, una presentadora que es Rosa Ortiz, que también Rosa es Ortiz, compañera. sí. Y maestra de ceremonias, pues también una cara muy conocida, que es la de Mar Segura. Hay un número de cuenta, o cuenta cero, que no, en fin, no, fila cero, que se suele llamar esto. No les voy a contar todos los nombres, pero si quieren conocerlo, por ponerse en contacto con colega, por si quieren colaborar sin moverse de casa, porque no puedan ir por circunstancias a esta cena cóctel, ¿no? Exacto. ¿Sí? Quien quiera venir a la gala, estupendo, y quien no, que Bueno. colabore. Que vaya bien, gracias por la visita, Natalia. Nada, solamente un apunte. Adelante. Quiero dar mucho las gracias a las empresas que han colaborado. Colaboradores. Aparte de la administración, no tanto ayuntamiento, diputación y juntas, sí que las empresas, Única Group, Vera Import, Viajes El Corte Inglés, Navarro Pasarela, bueno, en fin, las empresas, la iniciativa privada ha sido muy importante en esta gala. Siempre es importante, Sí. la iniciativa privada. Sí. Que vaya muy bien, ya me cuenta. Muchas gracias, Joaquín. Hasta la próxima. Se llama Daniel Torres, es uno de los creadores de cómics más importantes, con más prestigio de nuestro... ¿Estás sintiendo? ¿Lo conoces a Daniel? ¿Sí? Pues presenta esta tarde en la Biblioteca Villa Espesa un cómic que titula Picasso en la Guerra Civil. Creo que nos exceden unos minutos. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Sí, Joaquín, efectivamente nos encontramos en el mismo escenario al que vinimos ayer por la tarde. Estuvimos hablando con Pepe Requena de la historia precisamente de este hotel, del 50 aniversario que se cumple el próximo año. Hoy hablamos de otro tema totalmente distinto, de un señor que no es de Almería, que viene desde tierras valencianas, cuyo nombre responde a Daniel, el apellido Torres, y va a presentar esta tarde en la Biblioteca Villa Espesa el libro Picasso, el libro de cómics, en este caso, Picasso en la Guerra Civil. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, muy contento de estar aquí en Almería. ¿Había venido anteriormente o no? No, la primera vez que vengo a la ciudad. Bueno, hemos estado unos segundillos a la espera de que nos diesen paso los compañeros, lo que nos ha dado oportunidad de hablar, como decía, son minutillos, y me decías que ya empezaste a dar tus primeros pasitos en el año 1980, como diría aquel, ya ha llovido, ¿no? Ha llovido mucho, sí, son 38 años, lo que pasa es que como profesional, publicando unos 40 ya. Bueno, no sé si la pregunta que te voy a hacer es una aberración o no, porque tú terminas los estudios de arquitectura, ¿no? Entonces te preguntaba, ¿tiene o no tiene nada, algo que ver, hay alguna correlación entre arquitectura y el cómic? Bueno, los arquitectos es sabido que dibujan muy bien y los dibujantes de cómics pues tenemos que dibujar muy bien por obligación. Y los arquitectos hacen unas cosas en los planos que se llaman ventanas y nosotros hacemos viñetas. Y no sé si tiene algo que ver una cosa con otra. Lo Pero cierto es que los dos dibujáis bien. los dos dibujamos bien. Y sí es cierto que hay más de un Muchos arquitecto que es dibujante y se dedica al cómic o a la ilustración. Pues ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Exactamente. 38 años dan para muchas publicaciones. Pues más de 30 libros llevo publicados yo. Casi uno por año. De cómic. Casi uno por año, sí. Bueno, el título es curioso, y más ahora cuando contemos la historia o cuenten la historia a los espectadores. Picasso en la Guerra Civil. Entonces, haciendo aquí números, Picasso me salía a mí, estaba en Francia en aquellos entonces, tenía 55 años, no termino de ubicar yo a Picasso en la Guerra Civil. Claro que no, por eso, de ahí viene la idea de hacer este libro. Picasso no pudo combatir en la Guerra Civil, a pesar de que él dijo que le habría gustado combatir en la Guerra Civil. Él era, por supuesto, él era fiel a la República y todo lo más que hizo fue pintar el Guernica por la causa. Y en el año 53, que es donde transcurre el comienzo del libro, se le ocurre, ya que no pudo combatir en el 36, se le ocurre pedirle a un dibujante de cómic francés, de origen español, que le haga un cómic representándole a él, Picasso. ¿Le hace el encargo? Él hace un encargo, Picasso hace un encargo a un dibujante.
que lo represente a él, que lo dibuje a él, combatiendo en el año 38, ya casi al final de la Guerra Civil, en la Batalla del Ebro, pero un Picasso con 25 años, en lugar de 55 que tendría. Y se lleva a efecto, entiendo. Y se lleva a efecto el cómic, y el dibujante se lo entrega a Picasso. Trabajan los dos juntos en el guión, y luego el dibujante hace su papel de dibujo. Y el libro cuenta la relación entre el dibujante y Picasso, porque hablan de muchas cosas, de la vida, de la muerte, de la obra, de la creación, de la pintura, y una parte importante del libro es el tebeo, el cómic que le entrega el dibujante a Picasso, que nosotros lo vemos como lectores también. ¿Cómo se te pasa esa idea por la cabeza? Pues el cómic es mágico, y con él se pueden hacer muchísimas cosas, entre otras crear una vida ficticia o otra vida a la gente que ya ha tenido su vida. Entiendo que pudo ser determinante el hecho de que tú en su día tuviese acceso a ese cómic en el cual se representa a Picasso precisamente en esa guerra civil, y tú dices, ahora lo puedo yo transcribir, contar de esta forma, ¿no? Claro, pero eso es porque, insisto, esto es por la magia del cómic. Porque si hiciéramos una película se podría hacer, pero costaría muchísimo. Necesitaríamos un montón de actores, un montón de atrezo, muchísima producción, mucho dinero. Con un cómic es más fácil y es incluso más creíble. Un libro de estas características es una pregunta, porque para aquellos que tenemos tanta dificultad a la hora de dibujar, que para pintar un perro te tiras 3 días, un libro de estas características, ¿cuánto tiempo puede llevar? Pues entre un par de años. Es un libro que tiene 148 páginas. Este me costó menos porque vi el tema muy enseguida lo vi muy claramente, y el proceso de guión y de dibujo fue muy rápido. Entonces me costó 1 año y medio, pero bueno, eso es siendo ya muy rápido y teniendo la experiencia que yo tengo, que para algo tiene que servir. Claro, como todo en la vida. Lo presentas, como decía, esta tarde en Almería, pero con anterioridad a Almería ya creo que has visitado otras muchas ciudades españolas, no sé si Barcelona, entiendo que en tu propia tierra, en Valencia, ya para presentar este libro, ¿no? Sí, el libro salió en junio y lo he presentado ya en varias ciudades, en varias presentaciones, incluso en Valencia 3 presentaciones distintas, en Barcelona, en Asturias, en Canarias, y ahora toca Andalucía. Creo que fue el pasado fin de semana, y al que le damos siempre mucha cobertura, pasado viernes no pudo ser porque hicimos un programa especial con motivo de la apertura de un centro comercial aquí en Almería, pero se celebra todos los años el Día del Cómic aquí, y tiene mucha repercusión, y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo ves el momento actual del cómic en nuestro país? Pues es bastante bueno. De hecho, si miramos la lista de los títulos de los cómics que se publican al mes, veremos que es inmensa. Hay muchísimas publicaciones. Seguimos cojeando un poco en la cantidad de lectores. Tenemos muchos libros y no tantos lectores, y lo que hay que conseguir ahora es que la gente se anime a... Pero yo creo que no solo en el mundo del cómic, me parece que a mí que es en general en el mundo de la lectura. Es en general, en el mundo del libro tenemos este problema en España. Muchos títulos y no tantos lectores, y entonces lo que hay que hacer es, los editores tienen que ajustar la tirada, son tiradas cortas. Más acorde al número de lectores. Claro, y tenemos que insistir en que la gente se anime a leer. Daniel, ¿alguna cosita más? Nada más, que la gente que quiera que venga ahora a la biblioteca, y allí daremos una charla y explicaré más largamente cómo surgió este cómic. Ha sido un verdadero placer y te damos las gracias por estos minutos que nos has dedicado. Gracias a vosotros. Joaquín, pues como decía, será la Biblioteca Villa Espesa, pero ha tenido la generosidad de atendernos aquí en el nuevo Hotel Torreluz. Daniel Torres, un valenciano que se ha desplazado hasta la capital almeriense para presentar esta tarde en la Biblioteca Villa Espesa este maravilloso libro de cómic que lleva por título Picasso en la Guerra Civil. Una divertida reflexión sobre el arte con uno de los mayores genios del arte, evidentemente, como protagonista, nada más y nada menos que Pablo Picasso. Una última pausa, a la vuelta nos acercamos a un deporte que no sé si conocen mucho, conocen poco, si son seguidores. El caso que existe en Almería, se lleva a la práctica. Hablamos del fútbol americano y con un club en concreto, Barbarians. Enseguida les presento a alguno de sus protagonistas. Hasta ahora mismo.